Largue Bueno, nomás, largamos. chicas. El tema que me tocó, bueno, es todo lo que es lesiones musculares, para hablar un poco de lo que es la clasificación, la prevención y el retorno deportivo, ¿sí? El tema de la clasificación, que es lo principal de esta clase, la idea, bueno, después compartir con la gente del servicio de diagnóstico por imagen, con Silvio, con Gino, porque hay muchas controversias en la clasificación. Si ustedes ven, por ahí van a leer que dice una lesión tipo 1, el profesional, el I, los clubes de fútbol y demás, se usan otras clasificaciones a nivel de los congresos del ATD, de ISACO y demás. Se están empezando a usar clasificaciones que son mucho más abarcativas y que nos hablan de lo que es el tiempo para el retorno deportivo y un tratamiento. La idea es protocolizar, ¿sí? En un futuro no vamos a decir una lesión tipo 1, tipo 2, tipo 3 o directo, indirecto, como vamos a ver, sino que va en musculares de los isquiotibiales, del gemelo interno, del gemelo externo, del sóleo, del cuádriceps, porque se comportan diferente, ¿sí? Sobre todo los tiempos de retorno deportivo y los ejercicios de prevención, ¿sí? Eso para un futuro es lo que se viene ahora en lesiones musculares, junto con lo que es las terapias genéticas, que no lo puse en esta presentación, pero bueno, lo voy a comentar. Si me olvido, después, bueno, Fabri va a hacerme acordar que nombre lo que se está haciendo ahora en Barcelona, de lo que es la estructura y función muscular. Recordar que hay tres tipos de músculo: el esquelético, el liso y el cardíaco. El que nos compete ahora es el músculo esquelético, está formado por el sistema musculoesquelético por más de 600 músculos. Por ejemplo, el pulgar, si nosotros nos ponemos a ver, tiene más de 9 músculos. Imagínense la cantidad de músculo que hay en el cuerpo, ¿sí? Tenemos músculo liso, que es involuntario, y el músculo cardíaco, que es involuntario. Lo que lo caracteriza al músculo esquelético, entonces, que es voluntario, ¿sí? Muy importante para entender la clase dentro de la anatomía funcional, lo que es epimicio, perimicio y endomicio, ¿sí? Que constituyen lo que es la matriz extracelular de la parte muscular, ¿sí? Del músculo. El epimicio es el tejido conectivo, entonces, externo, que recubre y mantiene unido el músculo en su totalidad. El perimicio recubre a cada fascículo muscular y el endomicio a cada fibra muscular. Si esto no quedó muy claro, acá se ve un poquito mejor. A la derecha acá vemos la imagen de microscopía electrónica, cómo están la diferenciación en epimicio, perimicio y endomicio. Y acá vemos cómo tenemos el hueso, el tendón, el músculo completo, está cubierto todo por el epimicio, y después tenemos las otras estructuras. Acá lo vamos a entender mucho mejor, una imagen mucho más clara. Entonces, el epimicio recubre todo el músculo. Cada fibra muscular está cubierta por el endomicio y cada fascículo muscular, que es un conjunto de fibras musculares, está cubierto por el perimicio. Entonces, endomicio, perimicio y epimicio, importantísimo para ver después la clasificación de lesiones musculares. Concepto clave: cada célula muscular aislada recibe el nombre de fibra muscular, ¿sí? Tiene una membrana las mismas organelas, ¿sí? Mitocondria, lisosomas y demás, que ya la vamos a ver, pero es la única célula multinucleada, ¿sí? Entonces, una fibra muscular es igual a una célula muscular. Ahí tenemos algunas características, que es multinucleada, como dijimos, el diámetro que pueden tener de 10 a 120 micras, está rodeada por un plasmalema, el citoplasma se denomina sarcoplasma, y las miofibrillas son los elementos contráctiles, ¿sí? Entonces el sarcómero, ¿sí? Acá vemos rápido, lo pasamos esto, después lo dejamos grabado, cómo es el conjunto de la fibra muscular, con el retículo sarcoplásmico, los túbulos transversales, que es por donde va el calcio, y demás, ¿sí? Las mitocondrias también que vemos ahí en la imagen. Entonces, la fibra muscular constituye la célula muscular, son multinucleadas, se dividen en compartimentos, ¿sí? No va de un extremo del músculo al otro, como se piensa habitualmente, ¿sí? Sino que son un conjunto de células que está compuesta por múltiples miofibrillas, que son el elemento contráctil, y la unidad es el sarcómero, como dijimos antes, ¿sí? El plasmalema, lo pasamos un poquito más rápido, forma parte de una unidad mayor que se llama sarcolema,
y este sarcolema está compuesto por el plasmalema y la membrana basal, ¿sí? Existen algunas células satélites situadas entre el plasmalema y la membrana basal que participan en todo lo que es crecimiento, desarrollo, adaptación de lesiones, a lesiones y entrenamiento. Sobre los espacios, es la parte líquida de la fibra muscular, ¿sí? Contiene proteínas, minerales, lípidos, ¿sí? Tiene una alta concentración de glucógeno y mioglobina, que es la que permite almacenar el oxígeno, ¿sí? Los túbulos transversales es todo para lo que es la transmisión de impulsos, ¿sí? y la eliminación de desechos, y el retículo sarcoplásmico es el depósito de calcio, que es esencial para lo que es la contracción muscular, ¿sí? El sarcómero entonces está formado, es la unidad funcional básica, dijimos que está formado por dos tipos de filamentos, los gruesos que son de miosina y los delgados actina, tropomiosina y troponina. Ahí vemos lo que es el sarcómero, nuevamente la disposición, esto después para que lo repasen, la línea M, los discos Z y demás, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La contracción muscular está dado obviamente por la motoneurona alfa, se llama unión neuromuscular, y lo importante es este sistema que se llama de acoplamiento, excitación, contracción, ¿sí? Para tener en cuenta un montón de factores, la acetilcolina, el calcio, el sodio, potenciales de acción y demás, que no es lo clave de esta clase, pero para que después lo repase el que le interese. Acá vemos lo que es esta unidad motora, ¿sí? Acá vemos después lo que es cómo se produce la contracción, el ADP, el fosfato y demás, ¿sí? El calcio sobre todo. Vamos a lo que es más importante a nivel de traumatología, que es lo que más le va a interesar, ¿sí? La clasificación de fibras musculares, ¿sí? Tenemos fibras musculares tipo 1 y las tipo 2, que se subdividen en tipo 2A y tipo 2X, ¿sí? Acá tenemos algunas de las características, ¿sí? Por ejemplo, las tipo 1 son de contracción lenta, las tipo 2A de contracción rápida, las 2X tienen mayor contracción, la velocidad contráctil, la resistencia a la fatiga y la fuerza muscular de la unidad motora. Con todo esto nosotros podemos saber de acuerdo a qué deporte tienen predominio de algunas fibras musculares, eso ya lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Fíjense acá otras características, ¿sí? Acá vemos una microscopía electrónica, cómo se ven las tipo 1 que son las negras, las tipo 2 que son las blancas y las tipo 2 que son las grises, las 2X, ¿sí? Acá vemos, para diferenciar por deporte, por ejemplo, los velocistas, los ciclistas, los triatletas, cómo tienen el porcentaje de fibra. Por ejemplo, vamos a ver, un velocista tiene un 24% de fibras tipo 1 a nivel de gastrocnemio, ¿sí? Y un 76% de fibras tipo 2. Esto significa que tiene mucha velocidad, pero se cansa rápido. Si vamos a ver corredores de fondo, es al revés, tienen mucha cantidad de fibras y el 21% de las fibras más rápidas, ¿sí? Después esto para que lo vean, de acuerdo a los deportes, la característica de los músculos, ¿sí? Esto seguramente le va a interesar a Broe. Para revisión, este es un artículo sacado de un libro de fisiología. La mayoría de los músculos esqueléticos obviamente contienen todos los tipos de fibras, después cada uno se va adaptando una sobre la otra, pero para que vean, las fibras tipo 1 presentan mayor resistencia aeróbica y son ideales para pruebas de resistencia y baja intensidad. Las tipo 2 son más adecuadas para actividades anaeróbicas, como dijimos anteriormente, ¿sí? Las 2A desempeñan papel importante en lo que son ejercicios de alta intensidad, y las 2X se activan cuando las demandas de fuerza muscular son más altas, ¿sí? Lo mismo, pero bueno, como concepto clave, se ha demostrado que los campeones mundiales de maratón tienen entre un 93 y un 99% de fibras tipo 1 en los gemelos. Por su parte, los velocistas de clase mundial, apenas un 25% de estas fibras tipo 1, ¿sí? Que son las que eran más lentas, ¿sí? Vamos a hablar algo de morfología muscular. Tenemos músculos largos, cortos, anchos, anulares, monogástricos, digástricos, poligástricos, y por dirección de las fibras fusiformes y peniformes. Acá vemos algunos de los ejemplos.
Y acá abajo vemos el tipo A, que es un músculo tipo fusiforme, fíjense la dirección de la fuerza. El tipo B es un músculo unipenado, con otra dirección de la fuerza, y el músculo C es un bipenado. Si ustedes se fijan y hacen un análisis de cuál tiene mayor fuerza en la contracción, es el tipo C. Por la dirección de las fibras, esta contracción, esta ubicuidad que tienen las fibras, genera mayor potencial, mayor fuerza en la contracción que este tipo de músculo. ¿Sí? Este, por ejemplo, sería un gemelo. ¿Sí? Tipos de contracciones según tipos de contracción muscular, muy importante también para después entender el mecanismo de la producción de la lesión muscular. A grandes rasgos tenemos lo que son la tipo isotónica, que se subdivide en concéntrica y excéntrica, isométrica, ausotónica e isocinética. Después lo vamos a explicar un poquito mejor. Ahí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando llevamos una pesa con el bíceps hacia arriba sería concéntrico. Cuando hacemos una extensión sería excéntrica. Una isométrica es mantener, sobre todo los chicos de primero, cuando hacemos los postoperatorios cruzados, que ponemos fuerza en el cuádriceps, la contracción y no se mueve, eso sería isométrico. Ausotónico es cuando están tanto la isotónica como la isométrica, y la isocinética es un tipo especial que ya lo vamos a ver, que hay que mantener una velocidad constante y generar flexo-extensión. Acá vemos otro tipo, para que vean de vuelta los mismos ejemplos, lo que es concéntrico, excéntrico e isométrico, que es sin movimiento, ¿sí? Y cómo se hace la contracción, ¿sí? Contracción isométrica, isotónica y una contracción excéntrica, ¿sí? En resumen, hay contracciones dinámicas y estáticas. Las dinámicas son las isotónicas, que se subdividen en concéntricas y excéntricas. La concéntrica hay tensión y acortamiento, la excéntrica tensión y alargamiento. Las estáticas son las isométricas, es decir, que hay tensión sin acortamiento ni alargamiento, es una longitud invariable. El lapso tónico es cuando existen estas dinámicas y estáticas, y la isokinética que nombré antes es una contracción muscular máxima a una velocidad constante en todo el arco de movimiento. Hay máquinas específicas, creo que en Córdoba hay dos, después el Fabri bueno, me corregirá, que es para todo lo que es prevención de lesiones y postoperatorio. Vamos a hablar un poco de actualidad antes de empezar lo que es la clasificación. Fíjense en esto para que vean algo de COVID, que tanto está de moda ahora, lamentablemente, y lesiones musculares. Fíjense que una de las primeras ligas que volvió a jugar el fútbol es la Bundesliga. Fíjense que van a crecer y más aún con 2-3 partidos por semana, hablaban los preparadores físicos y los médicos de los equipos, ¿sí? 14 lesionados en la Bundesliga y en la segunda en la primera jornada, es decir, hubo 14 lesiones en una fecha, un montón. Tal es así que la FIFA tuvo que tomar medidas, autoriza 5 cambios más el arquero, es decir, y convocar más jugadores para prevención de estas lesiones musculares. Actualidad, esto lo vamos a pasar rápido, creo que algunos ya lo habían visto, cómo las lesiones musculares juegan en la cabeza de los jugadores y cómo puede perder plata un equipo. Fíjense este jugador Gareth Bale, la cantidad de lesiones que tuvo y la cantidad de días de baja que tuvo en Real Madrid, un jugador de élite, que lo pagaron más de 150 millones de euros, la cantidad de lesiones, todas fueron la mayoría en el solio, fíjense la cantidad de días de bajas, ¿sí? 81 partidos no jugó en la temporada 2019, en total, desde que llegó al Real Madrid, ¿sí? Fíjense el informe médico de la Liga, informe 2018-19, la cantidad de lesiones musculares que tuvo el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona, los 3 principales equipos, 12 lesiones, 3 lesiones musculares. ¿Sí? Fíjense Messi, el mejor jugador del mundo, cuando tuvo 21 lesiones musculares desde que llegó al Barcelona, se agregó una hora la última, 22, y fíjense, cuando Messi no jugó, cuando juega Messi, el 60% de las victorias. ¿Sí? Fíjense lo importante que es para el equipo, en 15 lesiones musculares, que cuando no está Messi, el equipo gana solamente un 60%. Los kinesiólogos para que se recupere. Cuando no juega Messi, el Barcelona gana menos. ¿Sí? Epidemiología. Vamos a hablar de un equipo de fútbol promedio que tiene entre 25 y 30 deportistas. Se espera tener en una temporada de un año calendario entre 14 y 16 lesiones musculares. Este es un estudio
de la UEFA en 2017-2018, ¿sí? En un estudio de 35 equipos, 17 días de baja, ¿sí? Es la media por lesión muscular, y en el Barcelona, que es el que trabaja mucho en lesiones musculares, lo tienen un poquito más, 21 días de media de baja de promedio de una lesión muscular. Fíjense, el 56% correspondieron a lo que son lesiones de los isquiotibiales y del cuádriceps. La predicción para el 2032 es que pase de 6 lesiones a 12 lesiones en un año, en una temporada, ¿sí? Dentro de esas 14, 16 lesiones anuales, ¿sí? Vamos a ver el Barcelona, que tiene 16 equipos en total, desde el primer equipo hasta los pre-benjamines, que son los chiquitos, los cebollitas, que serían acá en Córdoba. Hay 4.190 partidos en el año, 9.340 entrenamientos. Fíjense, 900 lesiones musculares, si sería importante la epidemiología, y la cantidad de días de baja en todo el Barcelona, ¿sí? Acá vemos los porcentajes. Fíjense, el principal es el semitendinoso recto por horas de entrenamiento y por horas de partidos de juego. Acá vemos el principal, los isquiotibiales, seguido por aductores, cuádriceps y los músculos de la pantorrilla, ¿sí? Acá vemos severidad por días perdidos y la severidad por días perdidos cada 1000 horas de carga. Esto es lo que ellos le llaman injury burden, que son los días perdidos cada 1000 horas de entrenamiento o de partidos, ¿sí? Fíjense cómo fue cambiando desde la primera temporada hasta el 2018-19, que es esta temporada, en donde la mayoría fueron de los isquiotibiales. Acá vemos después, para que repasen los chicos de primero, la inserción muscular del bíceps, semitendinoso, semimembranoso, el cuádriceps con sus 4 bastos, el recto interno del sartorio, los aductores, el sóleo, gemelo y el plantar delgado. No olvidarse nunca del plantar delgado, que a veces molesta, ¿sí? Importante, factores de riesgo, que muchas veces intrínsecos y extrínsecos, y subdividen a la vez en modificables y no modificables. Por ejemplo, tenemos el sexo, la edad, lesiones previas, la dominancia de la pierna, la fuerza, la flexibilidad, el nivel físico, factores psicológicos, la posición, el nivel de juego, el tiempo de la temporada es importante, si son lesiones al principio, al medio o al final de la temporada, condiciones climáticas, las reglas de los cambios, por ejemplo, esto que apareció ahora, que se pueden hacer cambios. Cuando son 3 cambios, generalmente, aunque estés un poquito contracturado, muchas veces el entrenador te dice: probá, seguí el equipamiento, es decir, los botines, las calzas, lo que tiene el equipo para trabajar durante la semana, el tiempo de juego, la superficie, sobre todo, terreno duro, terreno rápido, terreno blando, terreno seco, todo eso es importantísimo y se puede modificar, ¿sí? Por eso ven muchas veces que algunos clubes ante el partido riegan la cancha, o otros no la riegan, otros tienen el pasto más alto, todo eso de acuerdo a la característica de su equipo y cómo puede sacar ventaja o no sobre el rival. Vemos uno por uno. Por ejemplo, el sexo es inconcluso quién se lesiona más, si hombres o mujeres, pero generalmente se dice que el hombre tiene mayor porcentaje de lesión muscular en isquiotibiales y aductores, ¿sí? A nivel de la edad también es inconcluso. Realmente la no se asocia con incremento del número de lesiones, pero es inconcluso, como dijimos antes. Esto sí es importante, lesiones previas, que ya lo vamos a ver en la clasificación actual, es el ítem más consistente y científicamente validado. Se dice que aumenta la tasa de lesión de 1,4 a 3,1 para los 4 grandes grupos musculares. Es decir, si yo tuve una lesión previa, un desgarro previa en la misma zona, hasta 3 veces más porcentaje de lesión, ¿sí? Que se llama kicking leg, pero tampoco no hay diferencia entre isquiotibiales y pantorrilla, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la clasificación de la historia, ¿sí? Empezó todo en 1962 con la clasificación, la primera, que fue la de O'Donoghue, que la dividía en 3 grados, ¿sí? En el grado 1 no se aprecia lesión, no se aprecia pérdida de fuerza o función, hay un poquito de grado inflamatorio. La grado 2 sí ya hay una lesión tisular, pérdida de
unidad músculo-tendinosa. Pasamos a 1969, ¿sí? Que esta ya fue más que todo para cuádriceps, que ya aparece el término tear, que después vamos a ver que es un desgarro de pocas fibras, la fascia está intacta, el grado 2 es un desgarro de moderado, el grado 3 es un desgarro de más fibras con un desgarro parcial de la fascia, y el grado 4 un desgarro completo, ¿sí? Saltamos a 1995, que ya apareció todo lo que es a través del ultrasonido, y el 2002 de Petrons, que está el famoso grado 1, 2 y 3 que hablamos antes, cuando hay afección del 5, menos del 5%, más del 5%, y el grado 3 que es lesión completa con lesión también miofacial. Saltamos al 2007, que ya está la clasificación de Stoller, que es basada en resonancia magnética, grado 1, 2 y 3, fíjense también, similar, cuando la grado 1 a nivel de la resonancia, el grado 2 es lesión de un poquito más del 50%, el grado 3 ruptura completa. ¿Sí? 2012, algo similar, saltamos a lo que es también 2012, que es la clasificación de Otto-Chan, que es la que se usa generalmente en varios centros, en varias clínicas, que es la grado 1, que aparece este término que vamos a ver que ya se recomienda no usarlo, que es strain, que sería una contractura, el grado 2, que es un desgarro parcial, y el grado 3, que es un desgarro completo. Acá fíjense cómo se ve en resonancia y en ultrasonido. Bueno, es importante que acá aparece en esta clasificación de Otto-Chan del 2012, ya empieza a hablar de lo que es la unión miotendinosa, la parte central del músculo y la parte distal. Habla ya de intramuscular, miofacial, perifacial, miotendinoso y combinado. Todo esto que estamos viendo acá es que ya se empezó a dar un poco de bolilla a lo que es el tejido conectivo que dijimos antes, el perimicio, endomicio y epimicio. Acá vemos una imagen 2B larga, B corta, que sería una clasificación de músculo, porción media, miofacial, ¿sí? Para que vean cómo se vería en resonancia. Y ahora pasamos a lo que es por consenso de Múnich, que es la clasificación generalmente la que se usa hoy en día en el deporte, junto con la de Barcelona, que es de 2018-2019. Este nuevo consenso se juntaron varios médicos de los principales equipos de la UEFA y se hicieron obviamente revisiones sistemáticas, se juntaron lo que es, por ejemplo, Silo Marquesiani de allá con los médicos de acá y se hicieron de acuerdo a lo que cada uno veía y unieron consenso sobre todo en terminología y en mecanismo de producción y localización, que es muy importante, ¿sí? Y aparece esta gran clasificación, que las divide en indirectas y directas, ¿sí? Entonces acá ya tenemos lo primero, ¿sí? Indirecto, funcional y estructural, es decir, cuando hay daño solamente funcional, no hay daño estructural. Acá tenemos las famosas agujetas, que son estas, que son las DOMS, que ya las vamos a ver. Y cuando hay daño estructural, que es el famoso desgarro parcial, subtotal, y las directas, contusiones y laceraciones. Esta es la que más se conoce y la que más se valida mundialmente, actualmente en deportología y traumatología. Vamos a hablar de cada uno, ¿sí? Acá después les dejo para que vean, pero ya la tengo traducida para que sea más fácil, la característica de cada uno, cómo se ve en el ultrasonido, la resonancia, los signos clínicos, los síntomas y la definición, ¿sí? Estas son las importantes, las lesiones parciales musculares y las totales, y las contusiones y laceraciones. Vamos a hablar sobre terminología que ya no se recomienda usar. Lo que habíamos dicho antes, strain o distensión muscular, es un término biomecánico, que es distracción de las fibras musculares. Se trata de no usarlo, ¿sí? Es decir, tiene una distensión muscular. Bueno, eso se trata de no usar. Sí se puede decir que tiene un daño funcional, ¿sí? No estructural, funcional e indirecto, ¿sí? Se recomienda entonces el término TEAR, que ya sería una lesión estructural cuando hay desgarro, ¿sí? Y otras palabras que se dejaron de usar, el tirón, el endurecimiento o el hipertono muscular, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Es decir, si fue una lesión indirecta o directa, y si un trastorno muscular funcional o estructural. Acá tenemos las primeras, que son indirectas, trastornos relacionados con el esfuerzo máximo, los trastornos neuromusculares, y vamos a pasar directamente
a esta que son las que nos interesan, ¿sí? Que son las tipo 1, que son inducidas por fatiga, las 1A, que hay un aumento de la rigidez muscular, y esta es la que me interesa, las funcionales, indirectas, tipo 1B, que son las agujetas, ¿sí? Que es de Lyon 11 Muscular Fluorescence, que es dolor muscular de comienzo tardío. Esa es la definición, ¿sí? Son patologías que aparecen tras movimiento de desaceleración mientras el músculo sufre fuerzas excéntricas de elongación, ¿sí? Todo lo que habíamos hablado anteriormente. Es un dolor agudo que a veces aparece horas después de un ejercicio extenuante o no acostumbrado, suele durar a veces hasta 5 o 7 días, pero el pico máximo es entre el segundo y el tercer día, ¿sí? Y generalmente es autolimitado. Acá vemos, por ejemplo, cómo se vería en estudios por imágenes. Generalmente cuando el paciente viene a la guardia, al tercer cuarto día ya no se ve nada, ¿sí? Son las famosas agujetas. Vamos a pasar a esto que son los trastornos neuromusculares, que después le podemos preguntar a Bisic, que está relacionado, por ejemplo, pacientes que tienen espondilolistesis, que tienen irritación en raíz nerviosa, generan un tipo de dolor muscular que a veces uno le pide una ecografía, una resonancia, no se ve nada, y generalmente si uno hace bien un examen físico tiene dolor a nivel de columna y demás. Pueden ser centrales o periféricos. Después le vamos a preguntar al doctor Bisic. Lesiones musculares estructurales, tenemos las tipo 3A, que son el desgarro parcial menor, se localizan a nivel de la lesión de la fibrilla muscular, hay dolor con elongación, pasiva y focal, no hay defecto intramuscular y no compromete la fascia. Después tenemos las lesiones tipo 3B, que es el desgarro parcial moderado, que ya hay una lesión fascicular, hay un dolor intenso, debe parar el deportista, ya hay un efecto muscular macroscópico, se puede ver, y acá aparece el hematoma, que está presente, que el mismo puede ser central o periférico, ¿sí? El central es cuando es un hematoma intramuscular, no hay compromiso de la fascia, y el periférico, cuando hay ruptura de la fascia, sería un intermuscular, que aparece el equimosis, que es subcutáneo, y sin ruptura de la fascia es un hematoma intramuscular, ¿sí? Acá vemos también dentro del consenso donde aparecen las lesiones moderadas, las lesiones menores, ¿sí? Y cómo se había dividido, que habíamos hablado anteriormente, miofibrilla, fascículo y demás. Acá vemos cómo se ven algunas de las lesiones fibrillales tipo 3A, que son desgarros parciales menores, los desgarros fasciculares tipo 3B, que son los moderados, ya aparece el hematoma, y vamos a pasar a las lesiones estructurales, que hablamos de rotura total o subtotal, pone una ruptura mayor al 50%, acá ya aparece el gap muscular, generalmente se da en la unión músculo-tendinosa, y la abulsión tendinosa, que es la unión hueso femoral proximal, el aductor largo proximal y demás. Estas son estructurales tipo 4 que habíamos hablado. Acá vemos una imagen proximal del bíceps femoral en la resonancia, cómo se ve la lesión y la afección proximal del tendón. Esto tiene muy mal pronóstico. Lesiones musculares estructurales, ¿sí? Que son las últimas, ¿sí? Por mecanismo directo. Contusión, que es la compresión muscular por trauma directo. La localización más frecuente es en músculos profundos con relación al plano óseo, como por ejemplo el vasto intermedio, el recto femoral, como en el fútbol, rugby, todo lo que son deportes de contacto. Y la laceración, que son lesiones más penetrantes, que hay solución de continuidad en la piel, localización en músculos superficiales, ¿sí? Esta es la clasificación de las contusiones. Fíjense lo que se usa: moderado, grado 1, perdón, leves, moderado y grave. Fíjense esto que me pareció importante. Esto es muy común en fútbol, después bueno, Fabri me dirá o no, que generalmente las tipo 1, el paciente no se acuerda en qué momento del partido se golpeó, puede seguir jugando, realmente aparece el dolor después en el entrenamiento y demás. Las tipo 2, que ya no es una actitud antálgica, y usualmente sí se acuerda, es decir, por ejemplo, en un córner me pegaron, o una patada al ir a trabar, y el paciente o el deportista en este caso debe dejar de jugar y ya tiene mucho más sintomatología. Y la severa ya obviamente no puede seguir, tiene una movilidad menos de 45 grados y todas estas características, y sobre todo el dolor, ¿sí? Esto le pasó, como verán,
un ejemplo, el Pato Bondancieri contra Alemania que perdimos, bueno, le pasó esto, una contusión. Consenso de Múnich, entonces tenemos las tipo 1A, las tipo 2, que es la que le vamos a preguntar a Visit si tiene experiencia en lesiones musculares con pacientes con espondilolistesis o lisis, y las tipo 3A y las 4, que son ya las más complicadas, ¿sí? Apareció otra clasificación también en el 2014, que es la British Athletic Muscle Injury Classification, que es la de esta revista que es muy importante, que la hizo Pollock, que también es similar, la dividen en normal, miofacial, músculo tendinoso, intratendinoso. También tiene en cuenta, como dijimos, la localización y la estructura del tejido conectivo, ¿sí? Esta la vamos a pasar rápido, que lo que quiero que sepan es la otra, después se las dejo para que vean, pero fíjense, la 0, 1, 2 y 3, es muy complicado saberse todas, pero bueno, sobre todo conociendo la severidad y la ubicación uno ya las puede dividir, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una lesión pequeña de la unión músculo-tendinosa, cómo se vería. Después, bueno, si está Silvio, y si algún día nos quiere dar alguna clase de cómo se ven las lesiones, obviamente, bienvenido, o Gino Fornaza. Acá vemos una lesión a la izquierda 2A, que es la moderada miofacial, cómo se ve la lesión, y la tipo 2C, acá se ve la lesión, fíjese, este músculo bipenado, cómo se ve el tendón central y la lesión a nivel muscular, el edema. Y acá vemos una 3C, que es extensiva, fíjense cómo ya tiene compromiso del tendón central, ¿sí? Acá vemos ya una 4, que ya hay una avulsión, a veces generalmente con retracción. Estas son las más complicadas, muchas veces llevan a cirugía. Esta de bíceps femoral proximal, en el que tuvo, no recuerdo cómo se llama el delantero del Barcelona, Dembélé, me parece, tuvo 2 cirugías por este tipo de lesión, las 4C. Esta es la 2017, es la del Barcelona, que también es fácil, a mí me gustaría que sepan, la del Consenso de Múnich, que es muy similar a esta. Las divide en MLGR, que es mecanismo de lesión, ¿sí? Indirecto, directo, localización de la lesión, que dijimos antes, si era proximal, del medio o distal, los grados de severidad, leve, moderado, severo, de acuerdo a las características de la resonancia, y este factor que habíamos hablado, que es el más importante en la predicción de return to plane, que es el número de relesiones. Mientras, si tiene una lesión previa, es más, tiene mayor posibilidad de sufrir otra lesión o más tiempo recuperarse. Es muy importante la relesión o reinjury que le dicen, ¿sí? ¿Qué es una relesión? Se define como la lesión del mismo tipo y localización que ocurre durante los primeros 2 meses tras el retorno deportivo. Es decir, es aquel jugador que lo apuran un poquito o que vuelve y se lesiona dentro de los 2 meses en el mismo lugar y el mismo tipo de lesión. Esa sería una relesión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todas las clasificaciones? Que uno dice, ¿por qué hay tantas y no se ponen de acuerdo? Es mejorar la comunicación entre profesionales de la salud y el deporte, facilitar la rehabilitación y tomar decisiones. Es decir, si tengo una lesión indirecta de la unión miotendinosa del bíceps, grado 4, es quirúrgica. Si tengo grado 2, se hace tantos días tal protocolo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Sobre todo para eso, para facilitar la rehabilitación y para que el médico, cuando le pregunte, o eso te preguntan siempre, se lesionó tal jugador, ¿cuándo vuelve? Para tener una media, ¿sí? Para no decir en 2 semanas y después en 21 días te hacen la cruz. Entonces, hay que saber, de acuerdo a cada lesión, cuál es el tiempo promedio. Siempre, como consejo, como si alguien trabaja en el fútbol, bueno, el Fabri también lo va a decir, si vos sabés que son 21 días, decirle 25 al técnico, porque si no te lo van a apurar. Este artículo, muy importante, ¿sí? De acá lo que decimos, la importancia de la matriz extracelular, ¿sí? Fíjense, clásicamente descrita en enomicio, primicio y epimicio, es muy importante y cada vez toma mayor importancia en la clasificación, ¿sí? Cuanto más afecta la matriz extracelular, peor es el pronóstico, eso grábenselo, ¿sí? Acá vemos este artículo 2020 de una revista, una revisión, fíjense, músculo de la matriz extracelular, cuánto conocemos sobre su composición, regulación y el rol psicológico, ¿sí? Acá vemos cómo está formada, fíjense, para acá abajo está el músculo,
y fíjense en todo esto. Esto sería el epimicio, perimicio y demás, como tenemos proteoglicano, fibronectina, la lámina basal. Después se los doy el artículo, también lo tengo bajado para que lo compartan ahí en el drive del servicio. Importante, como la clasificación entonces, trauma, fíjense, esto es lo que le decías antes, ¿sí? Acá ya está clasificando directamente la lesión de los isquiotibiales, entonces este es el futuro, es decir, la clasificación de tal músculo se divide así, no en general, sino por músculo y sector muscular. Por ejemplo, traumatismo directo, traumatismo indirecto de los hamstrings, ¿sí? Y lesiones negativas. Esto ya lo vimos, lo vamos a pasar rápido, que es similar a la que es el consenso de Múnich, ¿sí? Fíjense cómo se codifican, ¿sí? O sea, de acuerdo al trauma, si es proximal, medio, distal, el grado de lesión y el porcentaje de re-injury, ¿sí? Este sería un ejemplo del bíceps femoral, porción larga. Acá vemos otro código, si es mecanismo indirecto, qué tipo de porción distal, el grado y demás. Fíjense la cantidad de clasificación que hay y cómo sería correctamente clasificarlo. Cuando nosotros pedimos un estudio, tanto el médico radiólogo, el especialista en diagnóstico por imagen y el médico se tienen que poner en consenso entonces para tratar de definirla, ¿sí? Sobre todo el trauma, la localización y el grado de severidad, ¿sí? Acá vemos toda la cantidad de ejemplos que tenemos, ¿sí? Bueno, otro artículo importante de 2018-2019, el rol de la matriz extracelular, lo que dijimos antes, la mayoría de las lesiones musculares entonces se producen en la unión mioconectiva, ¿sí? Que desempeña un papel mecánico y estructural, ¿sí? Las lesiones de esta unión mioconectiva pueden ocurrir en dos segmentos diferentes, dos estructuras histológicas diferentes que ya lo vamos a ver, que es la unión músculo-tendinosa y la unión miofacial, ¿sí? Acá vemos este trabajo de Valius, después el que le guste y quiera estudiar un poquito más, este médico Valius es médico deportólogo y también especialista en diagnóstico por imágenes. Como hablamos la otra vez con Silvio, se acostumbra en Europa que el médico deportólogo tenga en su consultorio el ecógrafo. Esa es la idea con el Fabri Berti, tratar de aprender para hacer un seguimiento también más adecuado, y es sobre todo muy bueno tenerlo dentro de la institución deportiva. Entonces, en el momento ya podemos ver cuando se lesiona y el seguimiento sobre todo, ¿sí? Y este médico Tomás Fernández Jaén, el médico que está, el jefe de deportología de la clínica Centro, donde fue Rotterdam y que fue el doctor Castellán, el doctor Valenti y demás, después no sé si se acordaron. Entonces acá vemos, importante, el paratendón, si está dañado o no, el tendón, la poneurosis, y esto que habíamos dicho, que es la unidad miotendinosa, con sus dos unidades histológicas, ¿dónde está la afección? Entonces, acá vemos en un frente, si una lesión afecta el tendón central, va a tener peor pronóstico que una lesión miotendinosa, y esta va a tener una peor evolución que una ya directamente miofacial, ¿sí? Vamos pasando, acá vemos un ejemplo, fíjense la calidad de la resonancia. Si tenemos que hablar de pronóstico, esta lesión, como dijimos, fíjense en cómo está afectado el tendón central de este músculo que es bipenado, ¿sí? Fíjense, este va a tener peor pronóstico que los tres, ¿sí? Seguramente va a llevar entre 2 y 4 meses, que ya vamos a ver la tablita. En esta imagen se ve el tendón central espectacular, la lesión es más que todo acá miofacial, y acá directamente se ve a nivel del músculo, ¿sí? Este va a ser el que más rápido se va a recuperar, ¿sí? Tipos de lesión en función a la afección de la matriz extracelular. Entonces dijimos tendinosa, cuando hay un gap, músculo tendinosa de la fibra muscular separada del anclaje tendinoso, intramuscular, rotura de las fibras alejadas de esta unión, y la miofacial es la distal a la poneurosis, ¿sí? De acuerdo a esto es la severidad de la lesión. Formación del hematoma, que también es importante. Muchas veces uno piensa que porque no tenga el hematoma el paciente va a evolucionar más rápido que uno que tenga hematoma. El hematoma aparece de acuerdo al sitio de la lesión y si está afectado no significa pronóstico el hematoma, ¿sí? Entonces, la lesión muscular por mecanismo indirecto siempre es mioconectiva, como habíamos dicho antes. Tenemos una lesión músculo-tendinosa, que el hematoma va a estar en el músculo, y la lesión miofacial, que el hematoma puede ser miofacial, ¿sí?
Acá vemos los dos tipos de hematomas, donde está. Uno se va a ver, otro no se va a ver, pero para que tengan en cuenta, el hematoma entonces no significa severidad de la lesión, ¿sí? Muy importante ya, conociendo lo que es la clasificación, que dijimos que lo que vamos a usar es el consenso de Múnich y o la del Barcelona, es muy importante conocer este proceso que tiene la fase de la inflamación. Acá está la lesión, inflamación, regeneración y la fibrosis. Ninguna lesión en menos de 3 semanas va a estar curada, ¿sí? Siempre sigue un proceso curativo. No significa que el paciente, en este caso el deportista, tenga que estar parado. Es decir, hoy día se recupera con movimiento, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso también con el Fabri y con los chicos de fisioterapia. Acá vemos el proceso de reparación, como ya aparecen células satélite, que son estas, que aparecen en las primeras 24 horas. Si automáticamente hay una lesión muscular, ya empieza el proceso de reparación, ¿sí? Estas son las 3 cascadas, las 3 olas, desde la fase proinflamatoria a la antiinflamatoria. Fíjense el tipo de células que aparecen, ¿sí? Los macrófagos, el complemento, neutrófilos y demás. Esta sería la regeneración muscular, ¿sí? Esto lo pasamos rápido para que vean la cascada, cómo aparecen ya en las primeras 24 horas las células satélite, cómo los fibroblastos se transforman en miofibroblastos y demás, y toda la cascada hasta la recuperación completa, ¿sí? Terapias regenerativas y biológicas, ¿sí? Vamos a hablar un poco de mitos y verdades, ¿sí? Esto se usa mucho, se usaba mucho en Europa cuando yo estuve allá, no está recomendado, ¿sí? Es un ultrafiltrado del suero de ternera, que esto debe conocer el Topo, que ahí en Laguna Larga lo hacen mucho, en el centro donde él trabaja. No recomendado. Los AINES, su uso en fases tempranas de la curación, conduce a una disminución de la respuesta inflamatoria. Se trata de no administrarlo, obviamente que si hay mucho dolor, los primeros 24 o 48 horas lo pueden tomar, pero ya está demostrado, ya lo vamos a mostrar en un artículo, que hay que tratar de evitar la fase de dar AINES porque van en contra de los procesos de regeneración muscular. Los corticoides también no están recomendados, retrasa la eliminación del hematoma, del tejido necrótico, fuerza y proceso de regeneración. El plasma rico en plaqueta se usa mucho, pero no está recomendado. Esta parte la dejé porque era la clase del año pasado. Ya vamos a ver qué se dice hoy en día, 2020. Como decía el médico del Barcelona, aunque no esté recomendado, lo hacemos porque no hace mal. Y decía un chiste siempre que si no lo hacemos nosotros, van al vecino y lo hace el vecino. Pero se usa mucho, sobre todo en elite. No hay gran cantidad de artículos científicos, pero ya les voy a mostrar que cada vez más aparecen mejores publicaciones que avalan su uso, ¿sí? Pero hasta el 2019, principio de 2020, no estaba recomendado porque no hay evidencia muy significativa, ¿sí? También se habla del plasma pobre en plaqueta y el plasma rico en fibrina. Son 3 tipos de plasma que existen, ¿sí? Rehabilitación temprana es lo principal. La movilización temprana y activa después de un corto periodo de inmovilización, ¿sí? Lo ideal es periodo inflamatorio de 3 a 5 días y luego empezar a mover. Entonces, prohibido por guardia, sobre todo para los más chicos. Viene el paciente con una lesión muscular, analgésico y reposo una semana, después se hace el eco y vaya al consultorio. No, rápidamente hay que darle la fisioterapia para que le hagan mover, que haga un poco de bicicleta, apenas se va el dolor ya puede empezar a caminar, pero la movilización temprana y activa en un corto periodo de tiempo es lo ideal, ¿sí? Lo que mejor anda y tiene mejor evidencia. Otras terapias no recomendadas porque no hay estudios que lo avalen son las cámaras hiperbáricas, las ondas de choque, tanto radiales como focales, y las stem cell, aunque hay nuevos estudios, igual que el plasma rico en plaqueta, que lo están empezando a recomendar. ¿Qué dice la bibliografía actualizada 2020? Acá vemos un artículo de Orthopedic Journal for Medicine, 2020, recién salió. Mira, es de abril, 17 de abril de 2020, ¿sí? Que dice que el plasma rico en plaqueta
acorta el periodo de retorno deportivo en pacientes de la National Football, que es el fútbol americano, ¿sí? Pero en lesiones de los isquiotibiales. Como les dije antes, ahora se están haciendo estudios, obviamente siempre de isquiotibiales, que es el músculo que más se lesiona, pero están usando clasificaciones por cada músculo, ¿sí? No general, sino un músculo en particular, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Que el uso de plasma rico en plaqueta acortó el tiempo de retorno deportivo, aunque no fue tan significativo, como dijimos antes, según los estudios, pero 1 o 2 días ha mejorado, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se drena el hematoma, ¿sí? Y se coloca, se inyecta plasma rico en plaqueta, ¿sí? No es tan significativo el estudio, pero ha mejorado el tiempo, ha cortado ese tiempo de retorno deportivo. Otro estudio dice que el plasma rico en plaqueta modula un montón de factores que hacen que el fibroblasto se transforme en miofibroblasto. Y acá aparece este tema de los AINES, ¿sí? El AINES lo que hace, interfiere en este proceso, es decir, hay que tratar de no dar analgésicos siempre y cuando se pueda, obviamente siempre mejor hielo, pierden alto y movilidad, ¿sí? Este también de abril 2020, ¿sí? Tiempos para el retorno deportivo, ¿sí? Como habíamos dicho, lesión del tendón libre avulsiva, cirugía 4 meses. Lesión del tendón libre, también 4 meses cirugía. Lesión del tendón libre longitudinal, 10 semanas. Acá para que vean, cada grupo muscular tiene su tiempo estimado, por eso es importante la clasificación, ¿sí? Acá vemos otro tipo, por ejemplo, una lesión del bíceps femoral profundo, distal miofacial, 3 a 4 semanas, una lesión miotendinosa, 4 o 5 semanas, acá una lesión también avulsiva, siempre, obviamente esto es el ILA, tratan de operar, y acá también miotendinoso, entre 2 y 3 semanas, ¿sí? Generalmente todas son de 21 días para arriba, ¿sí? Como verán. Acá vemos otra cantidad de tiempo para retorno deportivo. Y acá vamos ya un poco a la parte de cómo se trabaja a nivel multidisciplinario. Desde que aparece la lesión, la fase 1 sería el diagnóstico y el diseño del plan, de acuerdo al tipo de lesión, la severidad y todos los factores de riesgo. Ya empezamos en la fase 2 automáticamente, lo más rápido posible, el segundo o tercer día, fisioterapeuta, osteópata, tratamiento médico y kinesiólogo. La fase 3 ya aparece el preparador físico y los readaptadores deportivos, que es una figura muy importante en Europa, que no hay tantos acá en Argentina, acá sobre todo está el preparador físico. Otro problema en Argentina es que no le dan mucha bolilla a lo que dice el médico y el kinesiólogo, generalmente el preparador físico toma las decisiones. Hay un primer momento entre la fase 3 y la fase 4, que es el alta médica, pero falta para la alta deportiva. Para se da la alta médica significa que ya puede empezar a trabajar con el PF, que empieza a hacer trabajos con pelotas, gesto deportivo, y el alta deportiva significa que ya lo pueden tener en cuenta para citar a un partido. Ese sería el alta deportiva, ¿sí? Y acá ya entra a jugar un papel fundamental el técnico, ¿sí? El modelo entonces Return to Play, como dijimos antes, es un servicio multidisciplinario, el atleta, el director técnico, sobre todo el médico deportivo, el PF, el redactador, el psicólogo, es multidisciplinario, ¿sí? ¿Cuál es la definición de Return to Play? Entonces, el momento en que el jugador ya recibió o tiene los criterios de alta médica y puede empezar a ser seleccionado para un entrenamiento completo o puede ser seleccionado ya para formar parte del plantel que va a jugar el fin de semana, ¿sí? Esto es muy importante, también una revista, también la British Journal del 2019, cuáles son los criterios para dar el alta, ¿sí? Sobre todo, siempre fíjense, la mayoría de los hamstrings, ¿sí? Sobre todo porque, como dijimos antes, la lesión más frecuente, ¿sí? Tiene que haber criterios de inclusión para que pueda hacer el entrenamiento, no tiene que tener dolor, tiene que pasar las pruebas de fuerza, de flexibilidad, ausencia de dolor en las pruebas de performance, toda la cantidad de cosas que tienen que hacer. Y acá vemos potencial para dar el alta, tiene que tener el test excéntrico, que es un test que después, bueno, vamos a ver si Fabri nos puede desburrar con esto, que es más de fisioterapeuta. Son todos los test excéntricos que se hacen para isquiotibiales y
Después, si tenemos, podemos pedirle otra resonancia o seguimiento con ecógrafo y demás, ¿sí? Mensajes para casa, vamos terminando, justo vamos 7:54, menos de una hora de la clase. El 67% de las lesiones isquiotibiales clínicamente recuperadas no se encuentran isocinéticamente recuperadas al momento del return to play. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos hablado antes, aunque el paciente, el deportista, vuelva al deporte, la lesión sigue cicatrizando y se sigue readaptando. Es decir, el déficit isoquinético no guarda relación con el aumento del porcentaje de lesión. Es decir, cuando se le hacen los test isoquinéticos, tiene que haber una diferencia muy chiquita, menos del 20%, y ya el paciente puede volver al deporte. ¿Sí? Eso se hace con una serie de maquinaria que nos miden la relación de fuerza y demás. Un 80% de recuperación ya es suficiente, ¿sí? Va a demorar en el tiempo tener un test igual isoquinético, ¿sí? El 89% de las lesiones isquiotibiales, entonces, clínicamente recuperadas no se encuentran edematosamente, entre paréntesis, recuperadas al momento del return to play. ¿Qué significa? Que si le pido una resonancia, muchas veces vamos a ver algún tipo de edema o alteración en la resonancia que nos puede asustar, pero no tiene que ver. El paciente puede seguir haciendo deporte y eso se va en el tiempo recuperando, ¿sí? El 42% de las lesiones entonces muestran fibrosis al momento del return to play, ¿sí? Hay una mayor probabilidad de relesión, ¿sí? Entonces la presencia de fibrosis en resonancia guarda una relación con el aumento del porcentaje de relesión. Esto es importante. Entonces, las clasificaciones nos pueden ayudar para entender lo mismo, hablar el mismo idioma, nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico, mejor pronóstico, ¿sí? Y hasta la fecha, ninguna clasificación aborda con total eficacia el objetivo de previsión del tiempo de return to play. La que más se acerca, como dijimos, es la de Múnich, la de la British Journal y la de Barcelona. Para mí la más completita es la de Barcelona. Y van a venir nuevas clasificaciones, probablemente para cada grupo muscular, como dijimos anteriormente, ¿sí? El mejor factor pronóstico, entonces, es la localización, ¿sí? Ningún factor parece estar relacionado directamente con el return to play y o relesión. No es sinónimo el concepto de grado de lesión con el pronóstico de la lesión, eso es importante. La longitud de la lesión en el eje longitudinal no significa peor pronóstico, como hablamos anteriormente, y gran importancia de esto, de la matriz extracelular. Si ustedes se fijan, el 90% de los artículos científicos que les mostré de 2019-2020 hablan todo de esto, ubicación y afección de la unión mioconectiva, del epimisio, perimisio, del paratendón y demás. Importancia del control de los factores de riesgo, porque acá podemos actuar nosotros como médico deportivo, ¿sí? Calzado, tamaño del césped, regar el césped antes del partido, no, el tipo de entrenamiento, ahora se usan los GPS para ver las cargas, hablar con los entrenadores, con los PF y demás, ¿sí? Bueno, muchas gracias, fue media tediosa la clase, pero bueno, eso sería todo. Uri. Bueno, Kinka. Kinka. Yo tengo un par de preguntas, Kinka. Han puesto un par de cosas acá en el